A ver, hace poco yo estaba viendo un video de la youtuber Ter, específicamente este. Por supuesto que es fundamental para mí entender cómo es la anatomía de Bulbasur, que yo todavía no sé si es un animal o una planta. Aquí el diseñador le ha puesto cerebro, entonces claro, eso me haría pensar que es un animal, pero no está claro, porque, a ver, yo no sé si las plantas, ¿hay alguna planta que tenga cerebro? O esa es precisamente la gracia de las plantas, que no tienen cerebro. No tengo muy claro ahora mismo la definición de planta. Dice Wikipedia, en biología se denomina planta a los seres vivos fotosintéticos. ¿Pero Bulbasur hace la fotosíntesis o no? Y realmente me surgió la duda de qué carajos es Bulbasaur, porque ¿es planta o es animal? En el video Ter dice que tiene cerebro, entonces tal vez deberíamos de considerarlo un animal, pero pues realmente no todos los animales tienen cerebro. Eh, las medusas o los seguidores de Bad Bunny. Sí, es un chiste muy fácil, pero bueno. Entonces empecé una investigación para pues saber si existe algún animal como Bulbasaur y poder clasificarlo. Yo sé que mucha gente podría decir que Bulbasaur en sí ya es un Pokémon, o sea que esa es la clasificación, Pokémon. Pero eso no es cierto porque en esa realidad, en la realidad del juego, Pokémon es un término que se utiliza para prácticamente todos los seres vivos, incluyendo hongos, plantas y muchas otras que no entran como tal en esa característica. Por eso vamos a dirigirnos o seguir la clasificación biológica más rigurosamente posible en este caso. Bueno, primero tenemos que especificar que no existen solamente dos clasificaciones para animales, como animal y planta o animal y vegetal, no. Realmente esas clasificaciones ya están en desuso, la de animal, vegetal y mineral. Y existen 5 clasificaciones para los seres vivos. Son los 5 reinos y son Monera, Protista, Fungi, Animalia y Plantae. Vamos a recurrir a estas 5 clasificaciones para poder saber pues, a qué se parece más Bulbasaur en nuestra realidad, en nuestro mundo. En el reino Monera podemos encontrar las formas más básicas y simples de vida, algunas bacterias y algas. Son organismos unicelulares, por lo que pues quedan totalmente descargados de nuestra búsqueda, porque pues, como vimos Bulbasaur tiene un sistema bastante complejo como para ser de una sola célula. En el reino fungi podemos encontrar hongos, los cuales pueden ser mole, levaduras o setas. Y podemos encontrar seres tanto unicelulares como pluricelulares, o sea que tienen una o más células. Entonces podríamos dejarlo en pendientes si es que los hongos hicieran fotosíntesis. Porque como dijo Ter, pues Bulbasaur hace fotosíntesis y los hongos no. Los hongos se alimentan descomponiendo material o seres orgánicos, sean vegetales o animales, los van descomponiendo. De hecho, ese es el término científico que se utiliza para eso, descomposición. De esa forma obtienen pues su alimento, vaya, y de esa forma crecen. Entonces, como los hongos no hacen fotosíntesis, quedan totalmente descartados de nuestra investigación. En el reino protista podemos encontrar protozoos, como amebas o paramecios, y algas unicelulares y pluricelulares. También en los protistas pueden haber lo que se puede llamar vulgarmente como parásitos, como el protozoo que produce la malaria. Entre los protistas podemos encontrar algunos que se parecen de hecho muchísimo a las plantas, sobre todo porque llevan a cabo la fotosíntesis, como lo son algunas algas. Entonces vamos a dejarlos pendientes en nuestra investigación. Protistas. En el reino Plantae se encuentran pues las plantas de toda la vida, árboles, flores, pasto, etc. Son seres pluricelulares y llevan a cabo la fotosíntesis, por lo que son un excelente candidato, pero como ya lo dijimos en el principio, no parecen ser una respuesta muy satisfactoria, ya que pues Bulbasaur tiene un sistema muchísimo más complejo, sobre todo un sistema nervioso más complejo que el de las
plantas normales, comunes. Entonces también vamos a dejarlo en pendiente al reino Plantae. En el reino Animalia podemos encontrar a los animales, mamíferos y vivíparos. No me voy a meter mucho en el tema porque realmente qué puta hueva especificar algo que no tiene relevancia en esta investigación. Aparte de que las clasificaciones antiguas de los animales como reptiles, vertebrados, peces, todo eso pues ya están en desuso también, así que... estos son seres pluricelulares que se alimentan de otros seres vivos, sean animales o sean plantas. O incluso hongos, entonces también lo vamos a dejar en pendiente ya que Bulbasaur sí come pues otros animales u otras cosas aparte de hacer la fotosíntesis. Es pendiente. Animalia. Y bueno, a pesar de estar filosofando sobre estas tres clasificaciones, ninguna me parecía meramente satisfactoria. Sobre todo porque Bulbasaur es omnívoro según su propia página de la wiki de Pokémon. Entonces yo dije, bueno, entonces tiene que ser animal porque según yo esa característica nada más es pura de los animales, ser omnívoro. Bulbasaur es omnívoro según su propia página de la wiki de Pokémon. Por lo que pues hasta cierto punto caía más en la clasificación de animal porque pues según yo los animales son los únicos que tienen la característica de ser omnívoros. Pero también decía que realizaba la fotosíntesis a través de su bulbo. Entonces... planta o protista, y aparte dice que le encantan los lugares húmedos o acuosos, entonces planta o protista también era un candidato excelente. Entonces pues como yo no sabía hacia dónde dirigir mi investigación, decidí tirar una carta al aire, ¿no? Y dije, bueno, sabiendo lo rara que puede ser la naturaleza y la tierra, vamos a echar una última carta. Animales fotosintéticos. Investigando encontré un artículo que decía hay animales fotosintéticos como título, está en la descripción, y en él encontré que hablaban sobre la babosa de mar y sobre la almeja gigante, dos animales que se alimentan de algas o plantas fotosintéticas y las modifican a su beneficio. También hablaban sobre la pulga de mar, un animal que consume algas para hacerse de los cloroplastos, que es el órgano en donde se lleva a cabo la fotosíntesis, y poder así él obtener su alimento por sí mismo. En cualquier caso se encontraba un mismo factor, las algas, las cuales hay que recordar que son en su mayoría protistas. Y también se encontraba otro factor, el mar. Entonces, como si fuera una especie de golpe en la cabeza, no literal, me llegó una idea. Ahora sí, mi última carta. Corales. Y es que según yo los corales son animales. Y de hecho tenía razón. Pero nunca había escuchado sobre cómo obtienen su energía. Entonces decidí investigar ya con muy pocas esperanzas y teniendo a la pulga de mar como mi mejor candidato a ser un Bulbasaur de la vida real. Resulta que hay una gran cantidad de corales que se pueden alimentar a partir de plancton o de pequeños peces. Hay que hacer mención de que la palabra coral engloba a un muy gran número de especies. Y entre esas hay algunos que pueden hacer esto. Pero la gran mayoría llevan a cabo una simbiosis con algunas algas. Esto lo voy a tener que leer porque realmente no puedo pronunciar esto sin leerlo. Las zooxantelas del género Symbiodinium. Y no solo los corales llevan a cabo esta simbiosis, sino que muchos otros animales del mismo filo también la llevan a cabo. Filo es lo que podríamos llamar una familia genética, un grupo de animales con rasgos evolutivos parecidos, los cuales comparten un antepasado común muy cercano. La simbiosis, a diferencia de lo que nos enseñó el hombre araña, es una agrupación de dos seres de diferentes especies muy íntima para beneficio común, para beneficio de ambos. O sea, es un negocio. Esas algas necesitan un lugar pues seguro, por así decirlo, en donde ponerse, y los corales les brindan eso, un buen sustrato, por decirlo de alguna forma. Y los mismos corales
se benefician obteniendo energía a partir de la fotosíntesis de estas plantas, bueno, de estos protistas. Y es tanto así que prácticamente un 70% de la gran mayoría de los corales es realmente material vegetal. No son corales, la alga o el alga. Entonces resulta que realmente sí hay animales como Bulbasaur, los corales, porque son prácticamente mitad animal y mitad protista, por decirlo con un poquito de licencia poética. Y al tener una relación simbiótica, podríamos incluso decir que si al coral le quitásemos todas sus algas, muy probablemente moriría. Así como si a Bulbasaur le quitamos su bulbo, muy probablemente moriría. Entonces la respuesta a el título de este video muy probablemente sería simbiosis entre animal y protista, o entre animal y planta. Lo que tiene Bulbasaur en la espalda pues es flor, ¿no? Y bueno, aquí debería de terminar el video, pero como ya respondimos la pregunta, podemos debrayarnos un poquito más. Ojo que lo que voy a decir no está comprobado por ninguna investigación ni nada de eso, es simplemente todo producto de mi imaginación, pero creo que tengo razón. Hay que recordar que Bulbasaur como tal no es un coral, es un lagarto. De hecho, Bulbasaur significa eso, volva de bulbo, y saur de lagarto, o dinosaurio, lagarto. Entonces, uno podría decir, bueno, ok, sí existen animales que podríamos definir muy a la fuerza como parecidos a Bulbasaur, pero lagartos no, ¿verdad? Pero realmente la simbiosis es algo que es muchísimo más extendido de lo que uno puede creer. Vaya que hasta en el cuerpo humano hay muchísimas bacterias benéficas que nos ayudan a nosotros y nosotros las ayudamos a ellas. Ellas sobreviven, nosotros sobrevivimos y todos somos felices. Entonces no puede ser completamente descabellado o incluso imposible que se pueda dar o que en el pasado se haya dado una simbiosis entre un lagarto y una planta o un protista. Pero ¿de verdad es posible? Y pues sí, realmente es posible, porque hay que recordar que, disculpenme, tengo que leer esto, los corales pertenecientes al filo Cnidaria y los lagartos pertenecientes al filo Filateria, entre ellos hay un antepasado común, ya que ambos son pertenecientes al reino Animalia. Ese antepasado común surgió cuando se desarrollaron los genes Hux, que para no entrar mucho en detalle están sumamente relacionados con el desarrollo embrionario de organismos multicelulares. Pero viendo este mismo esquema podemos darnos cuenta de que estos tres reinos, el Fungi, el Animalia y el Plantae, tienen un antepasado común. E incluso si vemos este otro, podemos darnos cuenta de que los 5 reinos están relacionados en un antepasado común, lo que quiere decir que todos los seres vivos venimos de un mismo lugar. A este super antepasado común, el primordial, se le conoce como el LUCA, que significa en inglés Last Universal Common Ancestor. Por poner un ejemplo, el ser humano comparte un 99% de sus genomas con el chimpancé, porque tenemos un antepasado común. Evolucionamos los dos, el chango y el ser humano, de un antepasado común. Presta atención a tu puto maestro de biología. Pero asimismo compartimos un 50%, un poco más, un poco menos, no investigué realmente esto, de genomas con los plátanos, con la planta, el platanero, el banano. Entonces incluso podríamos decir que Bulbasaur es perfectamente posible en este mundo por un capricho evolutivo. Pero dejaré que Espelufrío sea el que diga un poco más sobre esto. Entre las líneas y líneas de texto en los diferentes juegos de Pokémon encontramos datos curiosos, y uno de ellos nos indica que hubo un tiempo en que algunos Pokémon se casaban con personas. Hubo un tiempo en que algunas personas se casaban con Pokémon. Esto era algo normal porque hace tiempo las personas y los Pokémon eran lo mismo. Es decir, en la vida real, los seres humanos, según la teoría de la evolución, son animales, y lo mismo ocurre en Pokémon, que imita a la realidad. Los humanos son Pokémon. La habilidad especial de los humanos, tanto en la vida real como en el universo Pokémon, es nuestra capacidad intelectual. Pokémon
es una analogía de nuestro mundo y nuestra relación biológica y evolutiva con los animales. Entonces, aunque tal vez no sea posible un lagarto planta tan exacto como Bulbasaur al nacer, sí que haya sido posible un ser fotosintético que se haya podido mover de forma autómata, como una especie de transición entre animal y planta. Tal vez incluso existió y se extinguió. O incluso tal vez a partir de ingeniería genética se podría llevar a cabo un proyecto para realizar algo como eso. No voy a decir que una lagartija que escupe fuego sea algo factible, pero Bulbasaur sí está muchísimo más cerca de la realidad. Por Dios, acabamos de ver un animal que es prácticamente igual a él. O quizás que auténticamente exista un lagarto que al nacer, en cuanto salga de su huevito, se alíe automáticamente con algún tipo de protista o incluso de alguna planta. Aunque yo veo más factible que sea algún tipo de alga o de musgo incluso. Y es que este tipo de preguntas solamente pueden ser contestadas a partir de investigación, de llevar a cabo experimentos, en un todo, a partir de la ciencia. Y con esto no estoy diciendo que debería de crearse algo así como Bulbasaur. Como si alguien viera mi basura. No, lo que estoy diciendo es que el conocimiento debe de expandirse y divulgarse. Y es que, como decían los maestros, no hay preguntas estúpidas. Bueno, preguntar quién es más fuerte, si Goku o Superman, sí es estúpido, ¿verdad? Pero realmente en el mundo real, en el mundo científico, por así decirlo, no existen preguntas estúpidas. Todas las preguntas se pueden llevar a un plano de investigación tal como este. Una mamada, pero bueno. Y es que el querer aprender, el hacer preguntas, de hecho, es el más grande síntoma de inteligencia. El ser humano se volvió realmente humano cuando empezó a hacerse preguntas, cuando empezó a aprender y a experimentar con eso aprendido. Y de esa forma, la ciencia no solo es el despropósito humano que mucha gente cree que es, sino que puede servir para dar respuesta a un montón de cosas interesantes como esta. Porque según yo es interesante. Y también para que más personas se animen a resolver los misterios del universo, que son todavía un chingo, güey. Y todavía no llevamos ni la mitad seguramente. Pero bueno. Mientras que la biología nos dice si sí o si no va a haber Bulbasaur, nosotros pues podemos seguir admirando los corales y su increíble capacidad para interactuar con seres de otra especie tan avanzada como ellos, los protistas. Y sobre todo, y más importante, para seguir aprendiendo sobre Bulbasaur jugando Pokémon o viendo esa serie pitera, pero bueno. Si te gustó el video, te entretuvo o aprendiste algo, por favor deja un like. Si no te gustó o crees que soy un pendejo ignorante que trivializa la ciencia y no le tiene respeto a tratar de resolver una pregunta como esta, deja un dislike y luego vete a llorar en posición fetal preguntándote por qué nadie te quiere. Por pesado. Yo soy Gabriel y este fue otro video para arte, para todos. Esta vez sin arte. Bye bye.